Guerra Israel-Gaza. Esto puede traer grandes consecuencias a la economía mundial. Sin embargo, existen diversas opiniones de cuáles podrían ser. Lo analizamos a continuación con datos que os van a resultar sorprendentes. Toda ahí, noticias de mercado, los personajes son ficticios y no se corresponden con personas reales. Invierte según tu propio criterio, escrito y producido por Edgar García de Pereda. El primer dato a analizar en tiempos de guerra es el petróleo, y es aquí donde vamos a ver las primeras sorpresas. El petróleo vale lo mismo hoy que en 1973 antes de la guerra de Yom Kippur, si lo ponderamos con la masa monetaria de Estados Unidos, M2. En el gráfico de arriba, vemos la evolución del precio del petróleo ponderado con la masa monetaria. Este tuvo un precio elevado a partir de la guerra. Desde 1973 hasta 1982, casi una década hasta que el mercado pudo restablecerse para alcanzar una estabilidad. El gráfico de abajo contrasta esto, donde vemos la evolución del petróleo en naranja, y el de la masa monetaria en azul. En realidad, solo ha habido 4 grandes hitos para que el petróleo subiera o bajara con fuerza en 50 años. 1. La mencionada guerra de Yom Kippur en 1973. 2. Guerra de Irak en 2001. 3. Primaveras árabes en 2011. 4. Crisis COVID-19 en 2020, en este caso el precio bajó por falta de demanda. Ahora nos adentramos en la situación con la que Occidente afronta la guerra. La situación de Occidente no es la más adecuada para financiar una guerra y una crisis energética. La inflación no baja al 2% objetivo, y estas cosas no ayudan. Incluso podríamos tener otra subida fuerte si sucede lo mismo que en los años 70. A la izquierda del gráfico, como hemos pintado en la línea roja, a la derecha del mismo, garantizando una fuerte recesión en el año 2026. La deuda con respecto al PIB ha alcanzado niveles superiores a los que había después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, pero también en Occidente en general. Desde que el dólar dejó el patrón oro en 1971, no ha parado de crecer. Cada vez hay menos margen para que la deuda siga subiendo. En el siguiente gráfico, vemos el dato del bono a 10 años de Estados Unidos en comparación con la inflación. En los años 70, un bono a 10 años del 7% no contuvo una nueva ola más fuerte de inflación. Hoy está en torno a 4.6%. La Reserva Federal, en sus declaraciones, mantiene un tono duro, indicando que hay que sostener los tipos altos por más tiempo, y que tenerlos por debajo del 2% no parece viable ahora mismo. Otro dato importante. Las reservas de petróleo en Estados Unidos han bajado a niveles no vistos desde principios de los años 80. Durante mucho tiempo no se ha invertido en buscar y explorar nuevos yacimientos. Ahora se está haciendo, para no depender tanto de otros países como Rusia, pero de momento hay riesgo de escasez. Ya hemos dicho en este canal, que no hay petróleo suficiente para soportar un crecimiento económico, y que esto es el principal motivo de las subidas de tipos. Estos conflictos solo pueden agravar esta situación. Para terminar, el poder adquisitivo del dólar en relación con las otras monedas más importantes ha estado al alza en los últimos 12 años. Esto genera un obstáculo para las exportaciones, pero importar productos a Estados Unidos le resulta más económico, como puede ser comprar petróleo. Por contra, en Europa y otros lugares no productores, un petróleo caro con un dólar caro eleva los precios de la energía en su moneda local. Sobre la guerra, Irán no ha declarado que haya apoyado el ataque de Hamás, pero sí estar en contra de los ataques de Israel. Irán es un productor de petróleo grande y tiene un papel muy importante en el control del estrecho de Hormuz, por donde se transporta, no solo petróleo, sino también gas natural licuado. En las manos de Irán está el generar una nueva crisis energética, en un momento ya de por sí de precios elevados, y mucha deuda. Nos podríamos ver envueltos en una recesión grande y con una inflación desbocada. Un nuevo componente en estos conflictos es el Bitcoin. ¿Qué pinta el Bitcoin en todo esto? El Bitcoin no se puede censurar, ni confiscar, ni crear en mayor medida de lo que está programado. Esto es un gran escudo para evitar guerras, justo lo contrario a lo que ocurre con el dinero fiat común. Puede ser una gran reserva de valor en momentos de incertidumbre.
Pasamos a las opiniones donde hablaremos del impacto de la guerra en Bitcoin. El dato más determinante para la economía y los mercados va a ser, como siempre, la liquidez que generen los bancos centrales. Salvo China, todos los bancos centrales principales han declarado que quieren bajar la liquidez. Esto genera menos inversión y una reducción del valor de los activos. En el gráfico se puede ver cómo tras una gran subida por el COVID, se empezó a reducir la liquidez hasta octubre de 2022, pero desde ese momento, no se había vuelto a reducir en casi un año. Ahora parece que va a seguir esa tendencia, pero la guerra podría cambiar las tornas, para evitar el colapso de los mercados. Lo que es seguro es que la deuda continuará aumentando. La deuda llegará al 200% del PIB en los próximos 3 años en Estados Unidos. La inflación hará que la cantidad de deuda en dólares suponga menos en otros activos. La inflación será necesaria para poder pagar la deuda, y para poder asumir la inflación, se aprovecharán las quiebras de otros países con dependencia energética, que no podrán pagar sus deudas y quedarán expuestos a grandes potencias como Estados Unidos. Estados Unidos y China, principalmente, van a poseer activos valiosos de otros países por embargos de deuda. El juego es que quiebren otros, para tener más dominio mundial. En estos tiempos de inflación e incertidumbre, los activos duros y defensivos se revalorizarán. En los 70, el precio del oro se multiplicó casi por 7, línea roja del gráfico. El Bitcoin también puede verse favorecido como oro digital en la actualidad. Los ciclos económicos que obligan a los bancos centrales a ampliar liquidez, hacen que suba su valor. Esto se une a que el crecimiento de los bitcoins existentes se reduce en marzo de 2024, y a que el número de usuarios va a aumentar exponencialmente como alternativa al sistema bancario en tiempos de crisis en muchos países. Además, la aprobación de ETFs hará que entren inversores institucionales, favoreciendo al precio en el corto plazo. A mi parecer, eso sí, no creo que los ETFs sean buenos para Bitcoin en el largo plazo, salvo que las reservas de Bitcoin que posean sean equivalentes a lo que han depositado sus inversores, cosa que no sucede con las ETFs sobre el oro, por ejemplo. Yo creo que el Bitcoin subirá, pero en el próximo ciclo lo hará en menor medida debido a la inflación. Esto es algo que no se ha dado en la historia del Bitcoin y le puede perjudicar, porque el dólar también se convertirá en un valor refugio, y le hará competencia. También habrá una presión vendedora, por necesidad de los usuarios ante problemas económicos. Esto sucederá, sobre todo, en 2026, en lo que podría ser el siguiente ciclo bajista. Muchas gracias. Esperan tiempos muy volátiles, y habrá que estar al tanto de los cambios. No olvide suscribirse para más información económica que busca la verdad. También apreciamos sus comentarios.